Pues bien, el ministro debe confesar que en el cargo que ocupa tiene muy poco de filósofo, que él entiende que se le paga y se le paga mal por ejecutar, en el buen sentido de la palabra, y que su obligación en esta fecha es acabar las obras del trasvase. Cuando comenzó la transición a la democracia en España, se decía que la familia Garrigues-Walker, en broma, dominaba el mundo, porque decían que don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate dominaba el Vaticano, porque tenía muchos contactos con el mundo vaticanil, había sido embajador por allí. Se decía que uno de sus hijos, don Joaquín Garrigues-Walker, dominaba todo lo que tenía que ver con la relación de España con Estados Unidos, porque había estado mucho tiempo vinculado a temas norteamericanos, con muchos contactos con medios y diplomacia y comercio de Estados Unidos, y otro de sus hijos, don Juan Garrigues-Walker, dominaba todo lo relativo a la Unión Soviética y Europa del Este, porque era el principal empresario español que comerciaba con toda la Europa del Este. Su competidor era el señor don Ramón Mendoza, solo que el señor Garrigues-Walker negociaba con el Politburo del PECUS y se decía que don Ramón Mendoza con quien comerciaba era con el KGB. Otro de los hermanos Garrigues-Walker, don José Miguel Garrigues-Walker, era banquero y dominaba la banca de Levante. Además, los Garrigues también tenían un gran contacto con medios de comunicación, porque básicamente fue la familia Garrigues la que junto a la familia Fontán creó la cadena SER como primera radio privada de España después de la Guerra Civil Española. El señor don Juan Garrigues también tuvo una aventura mediática comprando el periódico Informaciones. Un periodista que trabajó para él en aquel momento fue don José María Izquierdo, y que luego ha relatado cómo el señor don Juan Garrigues tuvo un final muy trágico, quitándose la vida, y cómo los medios camuflaron aquel suicidio. Don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate ocupó cargos importantes durante la dictadura franquista. Fue el embajador de Franco en la ONU, y en la etapa del señor Ares Navarro llegó a ser ministro de Justicia. Sin embargo, su hijo, don Joaquín Garrigues-Walker, consiguió convertirse en un referente de la oposición, bajo la etiqueta liberal. Creó la llamada Federación de Partidos Demócratas y Liberales, que pasó a colaborar con las plataformas de oposición a la dictadura que habían creado tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, lo que luego se llamó Coordinación Democrática. De hecho, cuando Coordinación Democrática negocia con el gobierno Suárez cómo hacer las primeras elecciones, se crea la llamada Comisión de los 9. El señor Garrigues está en esa comisión representando a la oposición, no al régimen. Aunque cuando luego don Adolfo Suárez cree la coalición Unión de Centro Democrático desde el gobierno, la Federación de Partidos Demócratas y Liberales y por tanto los Garrigues aparecerán en la UCD. Por eso la noche electoral, cuando se anuncia el triunfo de la UCD en las primeras elecciones generales, ahí está don Joaquín Garrigues-Walker para celebrarlo. Señor Garrigues, buenas noches. ¿Me puede usted dar su impresión sobre esta campaña electoral? Hombre, yo pienso que ha habido dos cosas importantes. Una primera, que se han celebrado con una gran afluencia de gente, y una segunda, que no ha habido ningún incidente grave. ¿Cree usted que estos son los dos puntos más importantes? Yo creo que sí, porque el hecho de que gane uno u otro, claro que yo lo digo quizá desde el punto de que esperamos ganar, pero creo que lo importante es que hemos demostrado que no somos diferentes al resto de Europa. ¿Qué es lo que ha aprendido España en esta campaña electoral? Yo pienso que política muy poco, porque los mítines se han organizado, se han celebrado sobre temas constitucionales y sobre la necesidad de las libertades públicas. Es decir, no hemos abordado temas concretos como es la educación, la enseñanza, salvo en raras ocasiones y muy de pasada. Yo creo que ha aprendido a perderle el miedo, que era consustancial a un episodio como el de la Guerra Civil y que transmitían todavía las generaciones mayores a todo el país. El señor Suárez lo nombra ministro en su primer gobierno y don Joaquín Garrigues-Walker tendrá destacadas intervenciones parlamentarias. Será llamativo, por ejemplo, que tendrá polémicas con los diputados de Alianza Popular. Cuando un diputado de AP sacará el tema del Tajo Segura, don Joaquín Garrigues-Walker no dudará en meterle un palo a los diputados de Alianza Popular, porque están allí varios exministros franquistas a los que responsabiliza de la gestión del régimen anterior. Y uno de ellos, y sin duda importante, es este del trasvase Tajo Segura. Yo quisiera empezar mi intervención de esta tarde agradeciendo en primer lugar al diputado señor Licinio de la Fuente la generosidad que ha tenido con esta Cámara
de compartir con nosotros sus preocupaciones en el trasvase. Y digo su generosidad porque le hubiera sido probablemente más fácil, preguntando simplemente al diputado que se sienta a su derecha, la problemática del trasvase, su filosofía, los acuerdos que a lo largo de los años se han incumplido y aquellos otros que no se llevaron nunca a cabo. Porque se da la circunstancia curiosa de que durante los años de iniciación del trasvase figuran en los distintos gobiernos del régimen anterior, yo diría que casi 5 ministros, pueda ser que me equivoque, de los que hoy se sientan como diputados de Alianza Popular, es decir, casi una tercera parte del banco de Alianza Popular. Y además se suceden en el ejercicio de sus cargos, y algunos de ellos concretamente en el del Ministerio de Obras Públicas, y que en esa fecha él era ministro de Trabajo y el ministro de Obras Públicas era el diputado señor Fernández de la Mora. Lo curioso es que el señor Garrigues Walker habla como si él y su familia no tuvieran nada que ver con el régimen anterior y solo lo tuvieran los de Alianza Popular. Estaba casi seguro de que no iba a caer en la fácil y yo pienso que inadecuada tentación en la que, en mi opinión, desgraciadamente ha caído. Digo fácil porque, evidentemente, tratándose del trasvase Tajo Segura, que fue una obra proyectada por Federico Silva, diputado de Alianza Popular, y realizada en gran parte por mí, diputado de Alianza Popular, era fácil esta alusión personal. Y yo sé que él casi siempre huye de lo fácil, va a lo que verdaderamente debe ir el hombre inteligente, que es a lo difícil. En este sentido me siento profundamente defraudado. Las relaciones del señor Garrigues y el duque de Suárez pronto no fueron demasiado bien, básicamente porque el señor Garrigues consideraba, y seguramente tendría razón, de que el señor Suárez no se comportaba como un líder político democrático en el sentido a que mantenía la estructura de ordeno y mando que había conocido en el movimiento toda la vida. Había una ejecutiva de UCD que no decidía nada y no participaba nada en las decisiones del gobierno, ni en los nombramientos. Tampoco decidía nada el grupo parlamentario de UCD, porque parece ser que lo decidía todo el presidente Suárez, que encima tenía la costumbre de estar demasiado tiempo en la Moncloa y demasiado poco tiempo en el banquillo azul. Por eso fue el sector liberal de don Joaquín Garrigues Walker el primero en poner sobre la mesa que había que reemplazar al señor Suárez como presidente del gobierno y como presidente de la UCD. Sí, Joaquín, adelante. Ya sé que no está en la orden del día, pero tal vez no estaría de más plantearnos someter a debate la elección del presidente del partido, en vez de dar por hecho que ya tenemos uno. A mí me parece bien, pero me gustaría saber si vamos a construir lo mucho que nos falta o a destruir lo poco que tenemos. Creo que se ha producido una concentración de poder personal. Es el presidente quien resuelve y quien delega, y aquí el resto no nos enteramos de nada más que por los periódicos. ¿Quién está de acuerdo en proponer mi sustitución de la presidencia del partido? El pastel hay que repartirlo. Si no, no tiene sentido estar aquí. En cuanto al relevo de UCD, si yo pienso plantear la batalla para evitar que haya otras personas que puedan asumir la presidencia de UCD, no ese es el planteamiento, a mi juicio. El planteamiento es que no voy a hacer nada por evitar que haya otros que planteen esa batalla. Me parece absolutamente legítimo, lo he dicho antes, que se haga. Lo que sí que voy a hacer es defenderme. Su principal apoyo mediático en este proyecto fue el periódico Diario 16, donde era director entonces don Pedro J. Ramírez, que había sido puesto como director expresamente por el señor Garrigues Walker, según reconoce el propio don Pedro J. Ramírez en sus memorias. La operación nunca pudo llevarse a cabo porque una enfermedad se llevó la vida de don Joaquín Garrigues Walker en 1980, un año antes de que don Adolfo Suárez cayera como presidente del gobierno. La muerte del señor don Joaquín Garrigues Walker dejó tocado el sector liberal de la UCD, y aunque más o menos don Ignacio Camuñas asumió el mando, nunca tuvo la fuerza que había tenido el señor Garrigues. Cuando UCD se desmorona, tras las elecciones de 1982... Con nosotros, en esta parte del estudio, don Antonio Garrigues Walker, que es secretario general del Partido Demócrata Liberal. Don Antonio Garrigues Walker decide que quiere reemplazar el hueco del espacio político
que ha abandonado su hermano y que ha abandonado la UCD, creando su propio partido político, el Partido Demócrata Liberal, que había sido registrado poco antes de aquellas elecciones, el PDL. Y su estreno será en las elecciones municipales del año 1983, en las que compite el señor Tino Galván del PSOE con el señor Bestringer de Alianza Popular. El señor don Antonio Garrigues Walker será candidato del Partido Demócrata Liberal que él preside a la alcaldía de Madrid. Uno de los actos de campaña más curioso es que participará con una extraña operación en la que una empresa privada pirateará la señal de televisión española durante unas horas y emitirá una programación alternativa como forma de protestar que no existe en España una televisión privada y solo existe la televisión pública. O sea, ¿cómo era? Un vídeo pirata, una televisión pirata en tu campaña. Eso fue estupendo, sí. Sí, porque nos negaron el espacio televisivo por una serie de razones legales, ¿no? Fuimos incluso al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo nos dio la razón, pero a pesar de todo, Televisión Española pues no nos daba espacios gratuitos de televisión durante la campaña. Y entonces decidimos hacer una emisión pirata de televisión, la hicimos en Castellón durante 4 horas, en Segovia creo que duró 5 horas, y en Madrid pues duró 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y yo estoy muy orgulloso de eso, porque creo, sinceramente, como liberal en la televisión libre. Pero al margen de estos numeritos, el resultado es que el PDL sacó 0 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. La foto más recordada del señor Garrigues Walker de su etapa como político fue la de aparecer posando como Superman en la portada del País Semanal, aunque él dice que desconocía que iba a ser portada esa foto, pero aceptó posar. Después del fracaso del PDL, entró en escena don Miquel Roca, que también tenía una idea de crear un espacio político que cubriera el hueco dejado por la UCD, y decide hacerlo a partir del PDL del señor don Antonio Garrigues Walker, y es cuando se crea el Partido Reformista Democrático del que ya hemos hablado, la gran apuesta de la Operación Roca. El partido oficialmente lo presidía don Antonio Garrigues Walker, pero el candidato a la presidencia del gobierno del PRD sería don Miquel Roca. Buenas noches. Hace unos minutos que el candidato del PRD a la presidencia del gobierno y número 1 de Convergencia y Unió por Barcelona, Miquel Roca, ha abierto el que está siendo su último mitin en esta campaña. En el mismo acto han participado previamente el número 1 y el número 2 de la lista por Madrid, Federico Carlos Sainz de Roble y Antonio Garrigues. ¿A quién? Vamos a ser disminuidos, a aquellos que la sociedad se ha olvidado repetidamente de ellos, porque no chillan, porque no se manifiestan. Nosotros hemos de ser sensibles a las voces de aquellos que sin manifestarse, sin chillar, tienen los problemas más agudos de la sociedad. Que hablen muchos padres que están aquí. Estos tienen razón a la justicia. Por eso, yo os pido que no tenemos por qué resignarnos a la mediocridad. No tenemos por qué resignarnos a la chapuza. Es cierto que existe para todos nosotros un futuro ilusionado, mejor, más esperanzado, más optimista. Por esto, ahora que se habla tanto del voto útil, yo quiero deciros que el voto útil nunca puede ser el de continuar como estamos, jamás, ni puede ser el voto útil el de continuar como estábamos antes, jamás. El voto útil es el del futuro, el de Europa, el de la libertad, el de la modernidad, el del progreso. Este es el voto útil y este es nuestro voto. Porque era mucho más popular por haber sido durante muchos años el portavoz del señor Pujol en Madrid. Era una cosa un tanto anómala porque Roca oficialmente nunca fue afiliado del PRD, pero el acuerdo del PRD con Convergencia era el candidato a la presidencia del gobierno del PRD será el señor Roca, aunque no figura en la lista del PRD, sino como cabeza de lista de la lista de Convergencia por Barcelona. En teoría, don Antonio Garrigues iba a ser el cabeza de lista, el número 1 del PRD por Madrid. Pero al final, los propios dirigentes del PRD concluyeron que no era alguien demasiado popular y pusieron en su lugar a el juez señor Sainz de Robles, que venía de presidir el Consejo General del Poder Judicial, cargo del que había dimitido por su oposición al cambio que había hecho el gobierno socialista para que el Poder Legislativo controlara al Poder Judicial. Está ahora aquí con nosotros Federico Carlos Sainz de Robles, un hombre que ha dedicado su vida entera a la carrera judicial. Hasta hace poco fue el presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero abandonó su carrera en el mundo de la judicatura por protagonizar tal vez la que ha sido la gran noticia en estas próximas elecciones, su candidatura en el número 1 en la lista de Madrid por el Partido Reformista Democrático. Buenas noches. Buenas noches. Señor Sainz de Robles. Buenas noches. Quería preguntar...
¿Qué es lo que le atrae? ¿Qué hace tan atractivo el mundo de la política como para que...? No, me reía porque ha dicho usted salto mortal, espero que no lo sea, ¿no? Ni mucho menos, y ni tampoco es tan salto. En el Consejo General del Poder Judicial realmente se hace política, se ha hecho una política judicial, pero lo que es propiamente política sí, porque en definitiva es conquistar unos espacios y servir a la opinión pública y en definitiva al ciudadano. Por tanto, no hay desconocida. Yo decidí ya hace tiempo terminar mi carrera, no en el Consejo General, que se agotaron con los 5 años constitucionales, sino mi carrera de magistrado. Esto fue la primera decisión, y la segunda, pensar que una de las características fundamentales de la democracia es que la política pertenece a todos. Yo era un ciudadano más, podía ser útil para una acción más directa, y después de meditarlo mucho, pues efectivamente adopté la decisión de meter mis manos en la masa política. Es el señor Sáenz de Robles, por tanto, el número 1 del PRD por Madrid, por delante del señor don Antonio Garrigues Walker, que va como número 2, y por delante del señor don Florentino Pérez, el secretario general del PRD, que va de número 3. Pero da igual en qué números fueran, porque el PRD sacó 0 diputados. Por tanto, ni el señor Garrigues, ni el señor Sáenz de Robles, ni el señor Florentino Pérez consiguieron su acta de diputado. Yo creo que la operación estaba llena de buen sentido en todos los aspectos. Lo que pasa es que la intentamos demasiado pronto. Y ese es un error político del cual hay que asumirlo. En política uno se equivoca por meterse demasiado tarde o por meterse demasiado pronto. Y nosotros intentamos una operación que primero era muy difícil de entender. Era muy difícil de entender para la ciudadanía. Y por otra parte yo creo que no era su tiempo. Pero la idea de incorporar a un partido nacionalista a la política nacional de una manera directa, a mí me parece que es una idea que todavía tiene que prevalecer. En primer lugar, la operación Roca y el acuerdo con el CDS ha sido absolutamente imposible. Yo he creído siempre y sigo creyendo que la operación Roca es un proyecto confuso y creo que es un error. Es usted la importancia que tuvo una operación como la llamada Operación Roca, aunque ahora por lo visto era la operación de sus amigos, pero no importa nada. Es decir, el financiamiento que tuvo, la presencia que tuvo, bueno, ni un diputado. Yo no tengo la sensación de haber hecho el ridículo, y es de lo que más satisfecho me siento de mi actividad política, porque don Luis Herrero y ustedes a veces dicen estos catalanes, ¿qué piden solos para los catalanes? Pues bien, resulta que hubo un catalán que se paseó por toda España y su propuesta no fue aceptada. ¿Por qué se ha ofendido Miguel? Yo no me al revés, no, lo que digo es que como si todos hacemos alguna vez alguna cosa, una o 1.000.000 de veces, y a uno le sale un mal programa y a otro le sale un buen programa, y a uno le sale... Pero es que como se decía, aquello fue un ridículo, ¿no? Usted trabajó para que Miquel Roca fuese el presidente del gobierno de España. Presentamos a Miquel Roca como candidato a presidente del gobierno. ¿Quién era Florentino Pérez en aquel momento? ¿Le fichó usted para que fuera secretario general? ¿O? No, le fichó, él venía con el equipo Roca. Yo creo que eso fue un grave error de cálculo. Se vio que era un error de cálculo cuando el pueblo español rechazó abrumadoramente la oferta del PRD, y evidentemente el planteamiento de esa hipótesis y una generosidad en concesión de créditos para una oferta destinada al fracaso. La humillación por el batacazo del PRD fue tan grande que ese mismo día se sabía que la carrera política de don Antonio Garrigues Walker había terminado, y había terminado con un fracaso difícilmente igualable. Mira, quizá escoger como figura, cabeza de cartel, aunque usted fuera el presidente, a una figura de Cataluña, y además vinculada al nacionalismo catalán, mal entendida en el resto de España. La ciudadanía no entendió la operación bien, eso no tiene duda, porque era un líder, pero al mismo tiempo no era presidente, no estaba en el partido. Es el Partido Reformista. Con Miquel Roca. Miquel Roca, y no fue mal. Perdimos las elecciones. El objetivo de la operación era bueno y positivo, y eso nadie lo duda, nadie lo duda. Si fracasó la operación es porque la hicimos mal y se acabó, vamos, y no hay que darle más vueltas. Tampoco seguirían siendo los propietarios de la cadena SER por mucho tiempo. Ya habían vivido un escándalo un tanto raro cuando, y ya está contado y figura en una tesis doctoral, cuando se produce la crisis del Banco de Levante, los Garrigues piden ayuda al gobierno de don Felipe González, y hay una reunión con don Alfonso Guerra, y se les comunica que si quieren ayuda tienen que cargarse como tertuliano a don José Luis Gutiérrez por haber dicho en antena que el señor Guerra había tenido un hijo de una aventura extramatrimonial. Espectador que estaba desde lejos, y me acordaba de un poema de José Luis Hidalgo que habla de que mis amigos son mis amigos, mis enemigos son mis enemigos y hasta mis dolientes. Que dura poco tiempo, porque hubo un tertuliano que dijo que Alfonso Guerra tenía
o iba a tener un hijo de su secretaria. Noticia rigurosamente falsa que nos obligó a reajustar. ¿Y con él le llegó usted algún tipo de presión o crítica del gobierno del entonces vicepresidente? No me llegó completamente. Vente para acá, que te están esperando en la sala del Consejo, pues casi nadie. El presidente del Consejo de Administración, que era don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, el director general, don Eugenio Fontán, el subdirector general, don Ramón Varela, Fernando Ónega, bueno, aquello, claro, José Luis Gutiérrez había dicho algo, ¿no?, en la tertulia del viernes anterior, esto era un lunes, y pidieron su cabeza. Y el problema es que se entregó su cabeza. Con lo cual ya se empezó a desnaturalizar la trastienda tal como había nacido. El cese o la supresión del programa o la modificación del mismo, yo creo que tampoco es lo que dijo Fernando Ónega. Él hace referencia a una información, si no recuerdo mal, de... Sí, totalmente falsa, diciendo que era totalmente falsa. Bueno, lo falso es lo que él ha dicho, ¿no? Noticia rigurosamente falsa. Lo que sí es claro es que fue por una información relativa a Alfonso Guerra que se suponía... Sí, no, es que allí se dijo lo siguiente. Alfonso Guerra ha dejado aproximadamente embarazada a una señorita a la que ha enviado a Roma de becaria para estudiar, con una beca para estudiar restauración artística, ¿no?, de cuadros y de pinturas, etcétera, ¿no? Hombre, y decir que eso es rigurosamente falso, pues hombre, Fernando Ónega él sabe que no es falso, porque el fruto de aquel embarazo es una señora respetabilísima, una señorita que está por ahí. Al final, a partir del año 1985, la cadena SER pasaría a ser propiedad del señor Jesús Polanco y del grupo Prisa. Precisamente ese don José Miguel Garrigues, el que había sido presidente del Banco de Levante, también tendría una aventura política propia. Fomentaría la creación del Partido Murcianista, que se presentaría a las elecciones autonómicas de Murcia en el año 1991. Y el resultado sería otro batacazo electoral. 0 diputados. En Murcia, como en Madrid, no funcionan los diputados regionalistas ni nacionalistas, por lo cual se dijo que el señor don José Miguel Garrigues Walker había tenido el mismo éxito político que su hermano don Antonio Garrigues Walker. Aunque la familia Garrigues fracasara políticamente, no se les puede tachar demasiado ni de perdedores ni de fracasados, teniendo en cuenta el éxito que han tenido en el mundo de los negocios, dado que el despacho que fundaron, los Garrigues, es probablemente uno de los despachos de abogados con más poder de España. Cuando el señor Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, en medio se preguntaba su opinión a don Antonio Garrigues Walker, porque se sigue vinculando mucho a la familia Garrigues con los Estados Unidos de América. Siempre fueron un poco admiradores de todo lo que era el mundo Kennedy. Reconocer que estamos viviendo en todo el mundo una ola de nacionalismos, de populismos y de racismos muy importante. Y que no podemos solamente limitarnos a descalificar a los populistas y a los populismos. Tendremos también que reconocer que este es un movimiento antisistema y que el sistema tendrá también que ponerse a pensar si está haciendo todo lo que tiene que hacer o debe hacer algunas otras cosas. Pero los Garrigues saben que el fracaso de la Operación Roca les perseguirá siempre que quieran hablar de política.